Buenas tardes a todos. Yo soy Germán de Scrum México, soy cofundador y team member de Scrum México. Gracias a todos por estar aquí en este Agile Talks. Este espacio nos ha permitido comunicarnos de esta forma virtual con mucha gente, muchos amigos y muchos nuevos amigos. Así que bienvenidos otra vez hoy. Hoy tenemos a Vanessa Maya, que nos va a compartir temas de requerimientos y temas de la cascara ágil, como le llamó ella. Vane es ingeniera de sistemas, Vane tiene 18 años haciendo proyectos, la mayoría de software. Vane es fan del business analysis y se clavó muchísimo en eso. Está haciendo cosas ágiles desde el 2012, hace un montón, y es docente del Diplomado de Ingeniería de Software Ágil en la UNAM. Además es representante del Nodo México de la comunidad Agile Woman y también participa en la comunidad Agile 14. Es orgullosamente para nosotros ser parte de Scrum México, así que estamos muy contentos hoy de compartir esta tarde, nochecita con Vane. Así que gracias, Vane. Muchas gracias, Germán, y muchas gracias a todos y a todas por conectarse. Y pues bueno, vamos a comenzar con este tema de mínimo producto viable en los sprints para evitar la cascágil, ¿sí? En esto que les platicaba Germán de mí, pues sí me clavé mucho con la parte de business analysis, con la parte de entendimiento, dimensionamiento de producto, que creo que es algo que cuando trabajamos en ello, empiezan a pasar mejoras de manera exponencial y empieza a verse realmente una mejora, ¿no? En el tema de las entregas. Pero algo relacionado a esta parte de mínimo producto viable es el concepto de simplicidad, ¿sí? Entonces, les voy a poner un mensajito ahí en el chat, un link, para que por favor compartan qué creencias hay alrededor de la simplicidad. O sea, para ustedes, cuando decimos que algo es simple o hay que buscar no complicarlo, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de simplicidad? Y también hablar, ¿no? De es un concepto positivo, es un concepto negativo, es un concepto difícil. Vamos, por favor, platicando qué pensamos sobre simplicidad y yo mientras voy a compartir los resultados, a ver de qué se va pintando por acá. Entonces ya salió una palabra que es predecible. Vamos a ver qué más aparece por acá en la encuesta. Cuando decimos que hablamos de simplicidad, ¿de qué estamos hablando y qué creemos sobre la simplicidad? Dice que no se muestra el link. Ah, ya, es que lo puse. Ahí va para todos. Ahí va. Listo, ahí va el link. Ahora sí. Dice predecible, que es complejo hacer las cosas simples. Muy interesante, ahorita vamos a andar sobre eso. Repetible, sencillo, que no le sobra nada, sencillez, algo muy fácil y muy rápido, entendible, que se enfoca en lo más importante y no en todo lo demás. Esto también tiene unas coyunturas muy interesantes, que es fácil de entender, que es práctico, que está incompleto. Miren cómo veamos acá que no le sobra nada y por acá vemos está incompleto. Fácil de entender, busca la forma más práctica de hacerlo. Sencillo es lo que va más en tendencia, que da valor, que es granular y puntual, lo que es el menor esfuerzo pero que se cumpla, claro y limpio, pronta entrega, que no tiene valor para el cliente. ¿Qué tal, O sea, alguien relaciona con simplicidad algo que no tiene valor con el cliente. Práctico, pequeño, con lo necesario para ser funcional. Algunos ven malo la simplicidad, definitivamente. Trabajar rápido y práctico, no importa el nivel de complejidad. Entendible y que cumpla, cumplir parámetros, funcional.
que contiene la esencia mínima de funcionalidad o significado. Muy bien, vamos a ver si aparece algún otro más. Pero bueno, vemos en tendencia claridad, entendible, sencillez, conceptos muy interesantes, ¿no? Que es complejo hacer las cosas simples. El tema del valor, facilidad, claridad, y a otra que también el tema es practicidad, ¿no? Ahorita ya nos aparecieron cualidades simple, expresión mínima de una idea y factible. Muy bien. Pues bueno, con esto vamos a arrancar porque este tema de mínimo producto viable y tiene mucho que ver con esta forma de simplificar nuestra forma de pensar, ¿sí? Hay dos conceptos, ahorita ya les voy a compartir de nuevo mi presentación. Hay dos frases, ¿no? O dos conceptos importantes que me gustaría que analizáramos. Creo que se relaciona mucho con lo que ahorita comentaban en esta nube de palabras. Ken Segall, uno de los creativos de Apple, dice que esta parte de simplicidad tiene que ver con aquello con lo que los seres humanos, perdón, se sienten instintivamente cómodos. Es equivalente a claridad, evidencia y ausencia de confusión. Se trata de una cosa que es fácil de recordar y difícil de olvidar. Esto nos dice Ken Segall. Y creo que tiene que ver con la mayoría de los conceptos. Y la persona que puso que es complejo hacerlo simple es porque tiene un grado de complejidad que de repente ya nos sintamos instintivamente cómodos. Dar claridad, evidencia y ausencia de confusión puede tener sus grados de complejidad, pero al final tenemos que tender a eso para buscar hacerlo simple. Qué gran paradoja, ¿no? Y bueno, la agilidad también nos dice que es simple, ¿no? Y que la simplicidad es parte de sus principios. Yo sé que se lo saben todos de memoria, ¿no? Todos agilistas lo recitamos en la mañana cuando nos despertamos y en la noche antes de dormir, pero nos sobra recordar uno de los 12 principios que habla sobre simplicidad. La simplicidad, según el manifiesto ágil, es el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado. Repito, la simplicidad o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado. Me gustaría algún voluntario que ponga ahí en el chat o ahí levante su mano para que nos desglosen, nos desarrollen esta idea que nos dice la agilidad. ¿Cómo está eso de maximizarle el trabajo que no realizamos? O sea, ¿es hacer menos? ¿Es trabajar menos? ¿De qué se trata? ¿Sí? ¿Quién quiere? A ver, vamos a ver en el chat. Dice Guillermo que quite mi imagen. ¿Cuál imagen? ¿No? Bueno, ahorita me dicen. Dice Víctor, evitar el desperdicio, solo hacer actividades que sí generen valor. ¿Ok? ¿Alguien más que ponga por ahí en el chat? ¿De qué habla el manifiesto cuando nos dice que es maximizar la cantidad de trabajo no realizado? ¿Alguien más que ponga por ahí en el chat? Trabajar más eficientemente, automatizar tareas, priorizar las actividades que más valor nos dan al producto, exponer aquellas propiedades real de valor, minimizar reprocesos, muy bien, maximizar el valor en el producto con el mínimo esfuerzo, optimizar tiempo, incrementar valores, tomarse el tiempo justo de pensar cómo hacer las mejores cosas. Aquí me voy a tener un poco de este tema que menciona Alan, de tomarnos el tiempo justo de pensar cómo hacerlo mejor, porque en una de las prácticas que más se usa es el enfocarnos a lo primero que se me ocurre. Cuando me dicen, oye, ¿cómo vamos a resolver esto? Pues digo, la primera opción y generalmente es con la que nos quedamos.
Y la cuestión aquí de poder simplificar y maximizar la cantidad de trabajo no realizado. Como bien dicen varios de ustedes, ¿no? Buscar mucho la parte del valor, no porque yo identifique que tengo que hacer algo, lo tengo que hacer a fuerza, ¿no? No porque yo diga, voy a poner aquí mi timer para tener suficiente tiempo de preguntas. No porque yo haya identificado o haya puesto una idea, quiere decir que a fuerza la tengo que llevar a cabo, ¿no? Para mí es un backlog sano o un conjunto de requerimientos sano, es aquel donde soy capaz de descartar cosas que ya vimos que no es necesario hacer, ¿no? En ese momento, nosotros podemos hacer algo más priorizado. Ustedes mencionaban mucho la parte de priorización. Entonces, en el momento en el cual yo soy capaz de descartar trabajo, estoy haciendo un trabajo de priorización. Y en ese momento podemos empezar a despertar esta visión de poder trabajar con mínimo producto viable. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno, vimos estos dos conceptos de simplicidad. Y ahora les voy a contar una historia, ¿no? Que tiene que ver con esto, en función a la cultura de el contener, ¿no? Eh, para mí los marcos ágiles son contenedores de hábitos, ¿no? Scrum, por ejemplo, es un contenedor de hábitos, no tiene prácticas, ¿no? Específicas para que tú digas, estoy haciendo Scrum, tienes que tener los roles implementados, tienes que generar los artefactos que pide el marco de trabajo y tienes que hacer los eventos que te pide, ¿no? Entonces, todo lo demás que puede alrededor de eso funciona como un contenedor de hábitos. Vamos metiendo hábitos o prácticas dentro de esa propuesta de marco de trabajo que tiene Scrum. Obviamente todos los marcos de trabajo tienen una forma de contener hábitos. Me estoy enfocando, voy a mencionar un poco más Scrum, porque el tema de iterar o el tema de los sprints es uno de los corazones o esencias principales de Scrum. Tú puedes iterar o hacer sprints y no necesariamente estar llevando a cabo el Scrum en su totalidad, solamente adoptas la parte, ¿no? de los sprints. Pero esa parte del sprint es el contenedor para poder empezar a simplificar, ¿no? En vez de, como hacíamos la cascada, ¿no? Ponerlo en una etapa muy larga, no tener retroalimentación y arriesgarnos a ni acabar a tiempo ni a acabar algo que, o sea, fallar en la expectativa. En tema de simplificarlo, nos dicen vámonos con una visión a corto plazo, ¿no? Que esto es el corazón y es el sprint. Y en temas de simplicidad y hablando de contenedor, se me vino a la mente cuando estaba haciendo esta presentación una historia que les voy a contar, una historia personal, que es un consejo que me dio mi tía Pina. Mi tía Pina era hermana de mi abuela y muchos años vivimos en su casa, entonces prácticamente fue una de las personas con las que me crié. Y mi tía Pina era la oda a la simplicidad, ¿sí? Eh, es más, era alérgica a todo lo que no fuera simple. Si había un conflicto, por más chiquito que fuera, o algo que se viera muy complicado, ella desaparecía. O sea, ella era fan del tema simple. Y dentro de los consejos que me dio mi tía Pina, en particular para viajar, me decía, es que tienes que tener una maleta del tamaño de acuerdo al tiempo en el cual vas a viajar. Si tienes una maleta chiquita, esa va a ser para fines de semana. Si tienes una maleta mediana, pues va a ser para viajes de una semana y si ves más de una semana, una grande. Si algo no te cabe en esa maleta, no lo vas a necesitar. Ese era su criterio que me dio para preparar maletas, que a la fecha es bastante útil, incluso con niños lo he podido hacer. Y es no basarme en meter las cosas que me quisiera llevar, sino tener mi límite en el tiempo, ¿no? Y entonces cuando hago viajes de fin de semana, pues es una maleta muy chiquita o incluso una mochila. Y si algo no cabe ahí, quiere decir, como bien dice mi tía Pina, que no lo necesito. Y entonces la priorización baja y lo quito de la maleta, ¿sí? Esta parte de la historia que les cuento de mi tía Pina y su arte de ser simple, eh,
tiene que ver con esto del mínimo producto viable y en la concepción de los sprints, porque eh, el sprint es tu maleta, ¿sí? Y la maleta va dentro de un objetivo que es el viaje y la duración del viaje. Cuando no tenemos idea dónde vamos a ir y cuando no tenemos idea cuánto nos vamos a tardar, pues por eso metemos lo que metemos. O si hay muchas probabilidades, ¿no? Tengo una amiga que hace sus maletas con probabilidades, ¿no? Así es de, pero ¿y si vamos a la playa? ¿Y si vamos a bailar? ¿Y si me invitan a una fiesta? ¿Y si hace frío? ¿Y si hace calor? Y entonces la maleta pues es gigantesca, aunque sea para poquitos días, ¿no? Entonces, ahí no estamos manejando muchos supuestos. Y obviamente, pues la maleta no nos va a funcionar. Cuando conocemos los objetivos de ese viaje, y en este caso de nuestros productos y servicios, es un criterio de decisión muy, muy importante. Y parecería muy básico, pero me he encontrado con muchos equipos y con muchas empresas que me dicen es que el Scrum no funciona o el Kanban no nos funciona o hay muchos temas que queremos resolver con la parte ágil y lo primero que descubro es que no hay claridad en los objetivos. Entonces, ¿cómo voy a saber qué maleta voy a usar y de qué tamaño y qué voy a meter, ¿no? Si no hay un criterio de decisión basado en objetivos. Entonces, esto es la primera tema importante para poder orientarnos a un MVP y no caer en síndromes raros de mezclar cascadas con agilidad. Y el siguiente criterio importante es el enfoque en los clientes. Ahorita que estábamos haciendo el ejercicio de la encuesta, varios ponían, ¿no? En temas de que no sobre nada, que sea algo útil, que sea de valor. Esto está increíble, pero ¿para quién debe de ser útil? ¿Y para quién estamos trabajando? ¿Y quién debe determinar si una funcionalidad me alcanza o no me alcanza? Nuestros clientes, ¿sí? Cuando estamos hablando de objetivos, y que también esto es muy básico y veo que también falla mucho, decimos, a ver, un objetivo de un producto, pues tiene que tener, tiene que ser específico, medible, alcanzable, realista y a tiempo. Se supone que esto es teoría muy básica. Lamentablemente veo que hay mucha debilidad en varios lugares en tema de objetivos y de que la gente entienda para qué hace las cosas. Pero algo importante es el para quién, ¿no? O sea, es específico para quién, es medible para quién, es alcanzable para quién, va a ser realista en función de quién y cuándo va a ser el tiempo en el que lo vamos a entregar. Todo tiene que ver con un quién y en este caso es el de nuestros clientes. Cuando nosotros partimos las cosas por sprints, estamos manejándolo en tiempos cortos. Y si nos vamos a la esencia del mínimo producto viable, un mínimo producto viable es alcanzar una gran visión en pequeños incrementos. Y creo que esto tiene muchísimo que ver con el tema de agilidad, pero muchísimo, ¿sí? Ahora, para centrarnos, para unir esta parte de objetivos claros con el tema del cliente, el objetivo del mínimo producto viable es poder recabar la mayor cantidad de aprendizaje validado sobre los clientes en el menor tiempo posible. Esa es la esencia del mínimo producto viable. Esta parte de centrarnos en los clientes es vital fortalecerla porque al final la retroalimentación más valiosa es la de los clientes, ¿sí? Vi que por ahí alguien levantó la mano. Si tienen problemas con la herramienta, lo pueden poner en el chat. Aquí Germán los puede apoyar. Y vamos a tener al final una resolución de dudas. Váyanle escribiendo y al final voy a ir revisando todas las dudas que hubo. ¿Sale, José Manuel? Muy bien. Entonces, de lo que le estaba explicando, cuando yo me enfoco en aprender de mi cliente, y entiendo realmente en qué concepto me muevo, es mucho más fácil priorizar y poder determinar qué le funciona y qué no le funciona. Porque dentro de las paredes de una empresa hay mucha gente muy creativa que tiene ideas maravillosas o peor, tiene jerarquía maravillosa y entonces dice qué es lo que se tiene que hacer
y al final cuando llegamos a nuestras entregas, algo no funciona, ¿sí? Entonces, hay 3 preguntas que para mí son claves, que hagas o no hagas un mínimo producto viable para contener esta ciencia que va muy relacionada con Sprint, es importante hacerla y asegurar que todo el equipo que ejecuta lo tiene claro. ¿Quién es nuestro cliente? Porque luego en temas de software, luego nos genera confusión y entonces decimos que el cliente es la persona que me solicita los requerimientos o que me paga por el producto y dices, bueno, él es el patrocinador, ¿no? Del proyecto o el que te está financiando, pero el cliente es quien se va a beneficiar a utilizar lo que yo hago. ¿Qué perfil tiene? ¿Qué rango de edades cubre? ¿Quién es realmente esa persona? Si es un producto nuevo, pues tendría que ser bajo investigaciones y análisis. Si es un producto que ya es existente, pues recabar información de clientes reales, pero realmente entender quién es nuestro cliente, porque eso es un factor para poder hacer simple las cosas y no tomar la maleta, ¿no? Que es el sprint, y llenarla de cuanta cosa y decir, híjole, pues ya no me voy de viaje, o le hago un nudo, o me llevo otra maleta porque no me cupo, porque simplemente no limpiamos ese backlog de ideas, no supimos quién era nuestro cliente y entonces pues queremos darle de todo, ¿no? Porque no tenemos un criterio de priorización. Entonces un criterio de priorización es entender quién es nuestro cliente. Después, ¿cuál es el valor que buscamos generarle al cliente? El valor también es categorizable. O sea, el valor que vamos a obtener es monetización y a través de lo que vamos a hacer, vamos a dar un servicio de calidad, un producto de calidad, vamos a dar accesibilidad, vamos a bajar la cantidad de errores, vamos a mejorar desempeño, vamos a darle acceso a plataformas de comunicación, vamos a tener algún impacto social. ¿Qué valor buscamos generarle al cliente? Esto, por lo menos en mi esperanza alta que tengo en la humanidad, por lo menos espero que quién es nuestro cliente y cuál es el valor lo tengan súper claro los estrategas de las organizaciones. Pero la cuestión es que hay que bajarlo al equipo que ejecuta. Si el equipo que ejecuta el producto o el servicio no sabe quién es el cliente, qué perfil tiene y qué valor estamos buscando, la solución pues va no solamente a no ser simple, va a ser totalmente lo opuesto, demasiado complejo, ¿no? Porque de nuevo, si dejamos a la imaginación de las personas una solución sin darles más información, podemos caer en un tema que de entrada nos puede parecer muy completo y cuando sale a producción el cliente real te dice que es muy complejo, ¿no? Y la tercera pregunta clave es, ¿qué funcionalidad específica queremos probar? Porque esto es una prueba. Al principio, los que entraban desde un inicio al Meetup, Germán les decía, ¿no? ¿Qué experimento están llevando a cabo, ¿no? Esta parte de cultura de experimentar es algo que tenemos que adoptar también en las empresas y entender que al final cuando yo pongo en producción, lo que hago es poner a prueba mi aplicación, ¿sí? No es nada más entregar, es poner a prueba para ver si realmente entendimos, si realmente genera valor. Por eso la agilidad busca las entregas frecuentes, porque solamente así vamos a poder recibir esa cantidad de aprendizaje validado sobre los clientes en el menor tiempo posible, ¿sí? Y ahora, algo que también he visto que hay mucha carencia en las organizaciones que dicen que tienen Scrum es que eh, manejan los eventos, tienen los roles, manejan los artefactos, pero hay uno en particular que Scrum hace mucho énfasis, que es el objetivo del sprint. Y hay sprints que tienen una lista de requerimientos a cumplir y es todo. Y se nos olvida que cada uno de esos periodos tiene un objetivo específico y que alrededor hay un objetivo más grande donde cada uno de esos sprints debe de aportar. Ese objetivo de sprint y en su conjunto lo que debe de contener es el mínimo de características para lograr un objetivo. Pero qué difícil es, ¿no? Pensar en el mínimo. Siempre nos piden
este, 25 requerimientos o 30 por sprint. Sí. Ok, sí, pero cumple con el objetivo del sprint. Tenemos un objetivo. Y esto es importante porque aparte de el tema de la maleta, mi tía Pina me decía otra cosa, que para viajes cortos o viajes donde me tuviera que estar moviendo mucho con la maleta, solo cargara lo que yo sola era capaz de cargar. O sea, que no necesitara el me ayudan o buscar un cargador. Siempre me decía, carga lo que tú solita puedas cargar en un viaje donde tengas que mover mucho. Y eso que me decía mi tía Pina con respecto a los viajes, habla de capacidad. Y en el tema del objetivo del sprint, muchas veces la capacidad y la curva de aprendizaje no nos da para cumplir con santo y seña los 25 requerimientos que pidieron en el sprint. Pero eso no quita que puedas cumplir el objetivo, ¿sí? Yo puedo cumplir menos, porque eso también es simple, simplificar. Yo puedo cumplir menos de lo que supuestamente estaba acordado y de todas maneras cumplir con el objetivo. ¿Sí? El objetivo del sprint no es cubrir los 25 requerimientos, tiene que haber un objetivo mayor, un tema de valor de negocio, ¿sí? Y ese es un cómo, y el cómo siempre es negociable, y lo podemos alcanzar de distintas maneras. Si bien hay otros casos donde, pues sí, o sea, no cumplí uno de los requerimientos que estaba muy relacionado con el objetivo del sprint y pues bueno, ahí no se da que yo pueda terminar y no terminar todo y cumplir el objetivo, pero en muchos casos sí se puede y de repente lo dejamos a un lado. Hay pocos equipos que dicen que tienen Scrum, de los que yo he asesorado, ¿no? Y que me dicen, sí tenemos objetivo general, tenemos objetivo por sprint, como que este artefacto de repente se les va, como que esta parte del Scrum se va diluyendo con el tiempo o a la sombra de los roles, no sé qué pasa, que se nos olvida que cada uno de estos periodos de trabajo tiene que tener un objetivo, ¿sí? Porque sin esto empieza a suceder el síndrome de la casca ágil, ¿sí? Esto de la casca ágil es cuando me dicen, no, pues ya, nosotros hacemos agilidad, nosotros hacemos iteraciones y actualmente pues ya llevamos 14, 20 sprints y no hemos liberado a producción, ¿no? Y entonces me ha pasado varias veces, una persona que fue una vez a una conferencia me decía, sí, también, yo trabajo en el gobierno y en el gobierno también estamos usando agilidad. Y me dijo, solo que nos cuesta trabajo subir a producción. Y entonces cuando le pregunté cuánto tenían haciendo sprints, y me dijo, llevamos 20 sprints y no hemos subido a producción, ¿no? Entonces, no, es que eso ya es cascágil, eso ya es la cascada de que te estás acumulando, acumulando, acumulando cosas y en ningún momento recibes la retroalimentación del cliente. Cuando decimos que agilidad son entregas frecuentes de valor al cliente, no son entregas internas, no es el sprint review, es realmente la entrega en producción. Entonces, pues empieza la casca ágil cuando hago y hago, itero, itero, itero y no entrego, ¿sí? Y esto, bueno, hay muchos pensamientos relacionados, pero hay dos en particular que son mis favoritos porque se repiten mucho y porque se me hacen muy curiosos, que dice, pues no entiendo qué quiere, pero seguro en un mes terminamos, ¿no? O no entiendo qué quiere, pero seguramente para el jueves que dices, sí, seguro lo vamos a tener, ¿no? No sabemos qué quiere, pero en el camino lo vamos descubriendo. Estos son como dos pensamientos, ¿no? Muy frecuentes que se manifiestan mucho en acciones y que nos provocan la cascada. Es un hecho que al final el corazón de Scrum son los sprints para mejoras y temas de innovación, porque precisamente sí, en el camino vas descubriendo, pero empiezas con una idea, empiezas con una hipótesis, empiezas con un objetivo. Eso de, pues tú aviéntate y en el camino lo andamos, no es tan así. O sea, no es experimentar por experimentar, ¿no? O sea, experimentar, si nos regresamos a la escuela, nos decían que tenía que haber una hipótesis y comprobar esa hipótesis. Y a veces no hay hipótesis, no hay objetivo y nos avientan. Entonces, eso de, pues sí lo vamos a ir descubriendo, pues sí, vamos a descubrir con la retroalimentación si estuvimos certeros o no. Pero antes de eso tiene que haber un proceso de análisis y sobre todo de entendimiento de los objetivos. Es donde toman relevancia
2 preguntas esenciales que nos tienen que pasar las personas que nos dan estas solicitudes o estos requerimientos. Para todo el equipo tiene que quedar claro qué necesitas y para qué lo necesitas. Y esa es la diana, ¿no? El cómo, que es la flecha, la velocidad, en dónde me voy a poner, quién lo va a aventar, todo esto que es el cómo, eso ya es parte del equipo. El equipo va a determinar el cómo. Pero, ¿cómo le vamos a hacer si no sabemos luego el objetivo ni para qué necesitan lo que necesitan? ¿Cómo vamos a poder reducir o hacer algo simple si no tenemos criterios para descartar? Y en estos criterios para descartar, hay uno que a mí me gusta mucho, que está basado en prácticas de Customer Centricity, que es pensar en el cliente final y armar frases completando el te pido tu ayuda para, ¿no? Entonces, pensar en nuestro usuario final y generar frases en equipo o en el tema de ideación de producto, pensando, ¿qué me dirían? O sea, ¿qué ayuda me pedirían? Ayúdame a cargar más rápido las imágenes. Ayúdame a que no se trabe la aplicación cuando son fechas de corte de nómina. Te pido tu ayuda para que no me pidan tantos datos para loguearme. Ni para registrarme. Te pido tu ayuda para que me puedan verificar mi identidad de una manera óptima, ágil y segura para mí. O sea, ¿para qué me piden ayuda? ¿Sí? Y esto complementa lo que veíamos acá del qué y el para qué. Es una técnica que ayuda mucho a descartar, ¿no? Una vez que ya funciona para idear, pero si no lo hiciste al principio del proceso de ideación de tu producto, pues en cualquier momento hay que hacerlo. Lo pueden hacer incluso en el planning para descartar requerimientos y decir, realmente para qué me pedirán ayuda, unirlo, ¿no? Con lo que les había comentado de las 3 preguntas, quién es nuestro cliente, cuál es el valor que buscamos. Si no lo hicimos al principio, hagámoslo en la planeación de nuestros sprints para poderle dar sentido. Ahora, tal vez en este punto yo ya los convencí, ¿no? De que hay que buscar lo simple, ya los convencí de que hay que incluir en el proceso de ideación o en la planeación este tipo de preguntas o cuestionamientos. Ya hice que les cayera bien mi tía Pina, ¿no? Eh, pero ¿cómo le hacemos para convencer a otros que nos rodean? Porque si por nosotros estuviera, haríamos todo simple, pero de repente hay otros que no lo hacen. Entonces, les voy a poner en el chat, voy a dejar tantito de compartir, y les voy a poner en el chat otro link para otra encuesta, donde ahora me van a platicar sobre creencias que hay, ¿no? Restricciones que no nos dejan tener un backlog sano, que no nos permiten tener una maleta ligera en los sprints, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? Cuando, qué nos dicen cuando decimos hay que priorizar? ¿Qué creencias hay alrededor de la priorización, ¿no? Entonces, ahí les puse el link en el chat y voy a proyectar las respuestas para que vayamos platicando. Porque algo importante de esto del mínimo producto viable y evitar la casca ágil es ver cómo convencemos. Mientras van poniendo sus preguntas, algo que les puedo compartir, no es criterio ni es universal, es mi opinión y mi experiencia. Cuando pasan más de 3 sprints y no pasa nada, aguas. O sea, no pasa nada, me refiero al, no hay un plan de implementar, nada más están agregando sprints. Independientemente si eliges tus sprints de 2, de 3 o de 4 semanas, para mí el decir ya pasaron 3 sprints y no ha pasado nada es hagamos un alto y vamos a reorganizar. ¿Sí? Porque entonces ya no estamos cumpliendo esta parte de entregas frecuentes de valor al cliente. El ideal es poder llegar, ¿no? Al que cada que termine yo un sprint pueda hacer una actualización. Pero mientras no lleguemos a eso, pues tenemos que ver, ¿no? Les digo, eso es opinión, experiencia propia, pero siempre cuestiono y siempre hago un refuerzo en tema de análisis y planeación de producto cuando pasan 3 sprints y no pasa nada, ¿no?
o nos cambian todo, ¿no? Y no, ya no es esto, ahora es esto, y dices, oye, pero ¿por qué si habíamos hecho un análisis y ayer era verde y hoy es rojo? Digo, entiendo si fuera un rojo clarito, pero cambiar totalmente de color ya está como raro, ¿no? Entonces, después de 3 sprints tenemos que preguntarnos qué está pasando. Muy bien, entonces vamos a ver creencias limitantes. Vamos a ver qué nos restringe de convencer a nuestro alrededor. El clásico todo urge, que cuando todo urge, la verdad es que nada urge, porque si todo urge, todo tiene la misma priorización, entonces lo vas a atender como sea, ¿no? Hay que agregar procesos para simplificar, o yo diría, hay que mejorar procesos para simplificar, ¿no? La priorización ya la hice yo, y, dice, y el yo es un product owner. La priorización es una práctica colaborativa. Por supuesto que priorización a nivel negocio la hace el product owner, pero hay otro tema importante que es la factibilidad. Yo a nivel negocio puedo priorizar algo que es mega importante y mega urgente, pero por alguna razón o limitante tecnológica o de capacidad, no es factible hacerlo en el primer sprint, ¿no? Dicen que carezca de funcionalidad, ¿no? Como que este miedo, porque hay también para ahí otros, ¿no? El cliente no va a ser feliz con algo mínimo, algo minimal. Si hicimos pruebas y estudios con ese cliente y sabemos que no va a ser feliz, pues, pues entonces tenemos que buscar. El tema de la felicidad del cliente está padre, pero hay que ver también nosotros cómo le hacemos para rentabilizar, porque cada que yo entrego a producción es la forma en la cual yo puedo tener retorno de inversión. Vender mis estimados, cuando se tiene la habilidad, es algo sencillo. Cobrar no. Cobrar es bajo entregas, cobrar es bajo hechos. Retorno de inversión no es una intención, es un hecho, ¿sí? Entonces, tenemos también que pensar cómo le hacemos para poder generar algo que tenga valor y que podamos convencer al cliente que puede ser feliz con eso, ¿sí? Y si el cliente ya existe, pues hacer estudios para poder priorizar desde el punto de vista del cliente, que bueno, por supuesto, eso ya lo tendría que hacer del lado de Product Owner. Recuerden que Product Owner es la voz del cliente. Esta está buenísima. Al usuario no le sirve si no cumplen las 20,000 historias que te estamos pidiendo, ¿no? Ahora, de nuevo, ¿quién es el usuario? Yo les recomiendo que manejen la técnica de persona o buyer persona para que todos tengamos presente quién es el cliente. O sea, cuando tú me dices al usuario no le sirven si no cumples esto, ¿en qué nos basamos para decir eso? Y esa información es importante pedirla porque va a ayudar a la solución. Y un argumento que siempre sirve, como la maleta y esta capacidad de carga la maleta tú solita, como decía mi tía Pina. Si pudiéramos hacer las 20,000 historias en 3 meses, estaría genial. Pero luego por temas de capacidad no podemos. Y hay algo que dar, ¿sí? Las 20,000 historias es lo que alimenta la cascajil. Entonces, hay que utilizar palabras de negocio para convencer a las personas de negocio. Retorno de inversión, palabra favorita, rentabilidad, capacidad de cobranza. Utilicen esas palabras para convencer, porque igual con 5,000 de las 20,000 historias de usuario, puedes generar valor y poder generar capacidad de ingreso para tu negocio o para el cliente, ¿sí? Dice, solo vamos a liberar al final. Ah, ¿sí? ¿Podremos ver los resultados? Porque no estás compartiendo los resultados. Ay, perdón, los estaba leyendo, pero ahorita los comparto. Listo, me quedé por acá. Entonces dice, solo vamos a liberar al final porque ya sabemos qué es lo que debe tener el producto, ¿no? Ahora, eso de al final tiene su escala de grises. Una cosa es decir, a ver, yo tengo un roadmap donde por temas de diseño de producto, capacidad y demás, no vamos a liberar al final de cada sprint, pero vamos a liberar cada 3, ¿no? O sea, tenemos que tener un criterio para decir qué es el final, ¿no? Porque si es el final, la verdad es que vamos a caer en la cascada donde yo creo que muchos vivimos proyectos que pasaba 1 año o 2 años y al final terminaban cancelados porque ese final nunca llegaba. Entonces,
Yo puedo tener un roadmap donde pueda decir cada 3 meses voy a subir a producción, pero tengo que decir cuál es el final, porque el final son 20 sprints, 14, 34, ahí sí ya no, porque el final nunca va a llegar. Se va a terminar desechando. Acuérdense que de por sí antes el mercado era inquieto, los clientes eran inquietos, ahorita lo es aún más, ¿no? Eh, Otra creencia, el no saber dividir historias. Eh, esta parte de no poder simplificar historias de usuario, poder dimensionarlas bien, por supuesto que siempre afecta, ¿no? ¿Por qué? Porque desde la visión de negocio, si yo parto desde ahí, no pido muchas cosas porque son alto nivel. Pero cuando las divides en historias o las historias las haces de una dimensión adecuada, te das cuenta que por cada requerimiento de negocio que me piden se desprenden 35 historias, ¿sí? Entonces no es que te pida 3 cosas, es de todo lo que se desprende. Y de ahí priorizarlo en función a objetivos y clientes, ¿sí? Dice, no compartir, déjenme, no compartir el discovery con el product owner. No, bueno, esto sí está como para darse un balazo, porque el product owner primero debería de participar en el discovery. Si no participa en el discovery, se le deberán de compartir los resultados, porque si no es andar a ciegas. Es doble esfuerzo. ¿Para qué hacen un discovery de producto si el product owner no lo va a tener, ¿no? Eh, que es importante realizar dicha actividad. Aquí viene la pregunta el para qué. Yo les pido que no se restrinjan en preguntar el para qué de las cosas. Las respuestas son súper enriquecedoras y todo el equipo debe entender para qué hace lo que hace. Dice, el presupuesto es para una solución total. O sea, sí, y te la voy a dar total, pero para ver si va funcionando tenemos que ir liberando en pequeñas entregas, ¿no? O sea, el presupuesto no se va a alterar, ¿sí? Que es de poca valía y pérdida de tiempo al no ser algo más tangible para el cliente. Hay que hacer algo tangible para el cliente entonces. Entonces, repriorizas de todo esto que genera más valor, más impacto y que puede ser más tangible, ¿no? Eh, una cosa que pasa mucho en software es que hay cosas que generan mucho valor en tema de desempeño, pero es algo de backend, ¿no? Y entonces dice, no, es que eso no le genera, ¿no? Valor al cliente, pues hay que hacer que le genere o hay que hacer algo para que el cliente pruebe esa funcionalidad y la perciba más rápida o de mejor desempeño. Y claro que es tangible, ¿no? Porque cuando algo, ustedes vean, cuando una aplicación se les traba, ¿a poco no es tangible, ¿no? La molestia, ¿no? Claro que es tangible. Entonces, algo que ayuda a mejorar el desempeño va a ser tangible. Mitigar diversas circunstancias, no segmentar proyectos, resistencia al cambio. Aquí voy a detenerme un poco en función a, dice la resistencia al cambio, el deseo de ver el producto final. Precisamente el tema de los sprints está para que tú puedas ir mapeando o construyendo, o sea, con el objetivo, ese es el deseo de producto final, ¿no? Y tú vas a irlo haciendo, entregando para que lo vayan viendo una realidad, ¿sí? Entonces, es una forma de trabajar distinta, lo sabemos todos, y tenemos que realmente hacer que se genere valor y poder fundamentar las cosas a nivel negocio y centrarnos en el cliente para decir argumentos para que precisamente vayamos bajando esa resistencia al cambio. Lo de que el cliente no es realmente el cliente es el síndrome que les comentaba hace poco, ¿no? Que lo decimos, oye, ¿quién es tu cliente? Y me dicen quién es. Digo, no, ese es el que te pide las cosas, el que te paga, el patrocinador, el inversionista. Pero ¿quién va a ser el cliente? ¿No? Tenemos que centrar y entender, oye, ¿esto para quién es? Oye, ¿qué rango de edad tiene? Oigan, ¿ya tenemos datos o lo podemos nosotros experimentar? Oigan, ya hay clientes reales, se puede generar una encuesta, una retroalimentación sencilla, etcétera, ¿no? La dificultad de definir un mínimo viable, usos y costumbres del equipo, otra vez aparece lo de no es urgente, que el usuario no definió bien desde un principio, esto siempre pasa, no hay definiciones perfectas y absolutas, la cuestión es que vayamos incorporando sprint por sprint mejoras de entendimiento, pero que quepan dentro de la visión de mínimo producto viable, ¿sí? Ah, esta es un clásico. Es más, debería de llamarse el musical. Si salimos así no me sirve, ¿no? Es el musical, ¿no? esa, esa es de los clásicos.
No tener con claridad los requerimientos, ir directamente a la solución sin pasar a identificación de necesidades, también nos va a pasar. Ahorita mencionaban el tema de Product Discovery, si lo hacen, qué genial. Si no se hace, ya, y aún así haciendo Product Discovery, se vale que vayamos descubriendo cosas en el camino. Si no se hizo un Product Discovery, las prácticas que están alrededor de Product Owner y las prácticas que hay alrededor de Business Analyst son para que también concibamos que los requerimientos son iterativos e incrementales y podemos seguir repriorizando. Creo que el tema de priorizar y unirlo con capacidad de cobranza, capacidad de entrega y rentabilidad es la parte ganadora para poder convencer, ¿no? Que todo tiene plazos de realización de un día. Ah, sí, también, una vez vi ese es de un día, pero una vez vi un roadmap corporativo donde todos los proyectos tenían una duración de 3 meses. Sospechoso, ¿no? Y obviamente ninguno duraba 3 meses. Pero esto de estandarizar plazos de realización aguas, porque no estamos entendiendo y estamos poniendo la adivinanza de un día, ¿no? Mala priorización de la necesidad, ¿no? Que el requerimiento nunca va a cambiar, si definimos todo desde el principio así se va a quedar. Miren, a lo mejor sí pasa en un esquema de cascada que funciona muy bien para temas predecibles, pero precisamente algo que viene no solamente con la pandemia, sino ya desde antes, es esta parte de incertidumbre y que no es predecible en nuestro trabajo. El software en sí mismo no es predecible en su comportamiento, el mercado, los clientes. Entonces, la agilidad está hecha para entornos de incertidumbre. Es un hecho que va a cambiar, ¿no? Y para los que recitaron el manifiesto en la mañana, seguramente recitaron la respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Muy bien. Y bueno, algo en función para dar una conclusión, porque quiero interactuar con ustedes, quiero ver qué preguntas hay en específico por ahí. Para cerrar, algo que me ha servido a mí mucho para convencer es que la simplicidad no va en contra ni de la calidad ni del cumplimiento. O sea, va alineado a la capacidad de la empresa y a poderle provocar un tema de generación frecuente de valor y sobre todo capacidad de cobro, porque pues es bajo entrega, ¿no? Yo sé, hay clientes en que no les entregas y te vas pagando, pero cada vez hay menos. Generalmente vendo, hay contrato, pero hasta la entrega te pago, ¿no? Entonces, el hecho de estar generando sprints y el hecho de estar haciendo esas entregas es mejorar la capacidad de cobro, el flujo de efectivo, la entrega con el cliente. Y este argumento es el que más me ha servido y se los pongo aquí en la mesa. La simplicidad no va en contra de la calidad ni el cumplimiento. Hay 5 preguntas que nos pueden orientar en función a también priorización, ¿no? El hecho de que funcione, es decir, aparte de que aparte de que ya lo identificamos en función a la necesidad de un cliente, pues asegurarnos que en funcionalidades y despliegue funciona correctamente, que funciona bien en temas de seguridad, desempeño y capacidad, que si es usable, es decir, ya nos metemos a temas de experiencia de usuario, que si es útil, ¿no? Si hay un cambio de comportamiento del cliente en objetivos a nivel de usuario, y si es exitoso a nivel de objetivos organizacionales. Estas 5 preguntas las contesta un mínimo producto viable. ¿Sí? No tenemos que esperarnos los 6 meses o el año que antes nos teníamos que tardar, porque precisamente si estamos haciendo un cambio de forma de trabajo es porque vimos que eso no funcionaba, que necesitábamos esa retroalimentación para entender si lo estábamos haciendo bien o lo estábamos haciendo mal. Estas 5 preguntas también van en temas de levantamiento de requerimientos y planeación y sprint reviews y demás para determinar si subimos a producción y no tienen relación con cantidad de requerimientos, tienen relación con valor, ¿sí? Este es algo aunado a las otras preguntas y enfoques que les quiero dejar, que considero que les pueden ser de mucha ayuda. Y bueno, antes de irnos con sus presentaciones, quien quiera profundizar más y aprender más sobre todo este mundo de técnicas de requerimientos y demás, tenemos curso de Certified Scrum Product Owner, avalado por Scrum Alliance,
en septiembre del 21 al 24, 4 horas por día, y lo va a impartir Ángel Díaz Maroto. Yo voy a dar un taller de requerimientos también en línea en octubre. Son sesiones de 9 a 11:30 de la mañana, 4 días. Y la próxima Agile Talk lo va a impartir Juan Banda, y el tema va a ser ¿por qué no debimos olvidarnos de Extreme Programming? El 17 de septiembre, próxima semana, aquí va a estar. Y bueno, ahí está, de todas maneras ahí en el chat ahorita les ponemos el correo y el link del calendario para quien quiera ver más a profundidad. Yo algo que me encanta de estar en Scrum México es estar rodeada de estos genios, pero sobre todo con experiencia, ¿no? Y que hablan desde la práctica y hablan desde lo que ya vivieron, desde lo que ya probaron, y un par que es así, definitivamente es Ángel Díaz Maroto y Juan Banda. Entonces ahí síganlos para que vean los temas que dan con Scrum México, y por supuesto invitarlos a mi taller donde vamos a profundizar de esto y de otras cosas. ¿Sale? Entonces, bueno, pues nos arrancamos con las preguntas. Vamos a interactuar. A ver, ¿en dónde quieren que profundicemos? Tenemos la primera aquí, Vane, que preguntan la diferencia entre un MVP y un prototipo, y si los dos sirven para aprender. O sea, ¿cuál es la diferencia y si los dos sirven para aprender? Los dos sirven para aprender, pero el prototipo, digamos que es como un dummy, es de chocolate, ¿no? No es un producto totalmente, puede no ser un producto totalmente terminado. Hay un término que se llama, me dio mucha risa cuando lo escuché, se llama Flintstoning, que es de los Flintstone, o sea, de los Picapiedra, donde el prototipo manualmente simula cosas para probar una idea, ¿no? Y le llaman el Flintstone porque son cosas que se hacen manuales, pero aparentan ser automáticas, ¿no? Como pasaba en los Picapiedra con los coches y los electrodomésticos y demás, ¿no? Entonces, un prototipo tiene mucho de Flintstoning, ¿no? Son cosas que simulamos que es automático, pero el prototipo es para probar una idea, ¿sí? Y el mínimo producto viable ya es un producto utilizable de principio a fin, que no está simulando nada, que ya sí pruebas la idea, digamos, pero ya con la funcionalidad realmente creada, y ya la lanzas para todos los usuarios finales. El prototipo es probar una idea y lo puedes hacer con un grupo mínimo, ¿no? de personas, y tiene mucho el tema de manual, ¿no? Entonces, una distinción que yo veo entre las dos es que, y sobre todo el prototipo no es escalable, y el mínimo producto viable sí puede ser escalable. Son como diferencias importantes. Bien, a los efectos de aprender, los dos podrían servir para Sí, aprender, a ¿no? efectos, Porque se los podría... dos aprendes del cliente porque uno pruebas idea y el otro ya pruebas la funcionalidad, y al probarla pues recibes retroalimentación y aprendes. Genial. David pregunta, y esta me encanta, ¿quién tendría que conocer al cliente? ¿El equipo de desarrollo o el product owner debería conocer al cliente? Ok, el product owner es la voz del cliente, por lo tanto, quien debe de conocerlo principalmente es el product owner. Ahora, el product owner es el rol a través del cual el equipo conoce al cliente. Y de preferencia, si se pudiera, y es un ejercicio que luego yo hago con los equipos, vamos todos a la sesión de descubrimiento, hablar con un cliente real, escuchar a un cliente real. Una vez me llevé a un equipo porque mi product owner era, bueno, el rol que más yo he ejecutado es el de business analyst, y generalmente apoyamos a los product owners. Entonces, mi product owner era una de las directoras de call center de una empresa de logística. Y nos fuimos, me llevé al equipo a escuchar las llamadas del call center, que son clientes reales, y que escucharan de qué se quejaban y qué les molestaba. O sea, fue súper, súper enriquecedor. Siempre hay formas. Ahora, si no se puede, a través del product owner tú conoces al cliente, a través de, porque el product owner es la voz que representa al cliente. Si está bien representado, el equipo es capaz de reconocer y de saber para quién realmente estamos trabajando, ¿sí? Bien, genial. Una vez estuve en una especie de ejercicio que hacíamos para ver cuán lejos estábamos del cliente, o sea, cuán lejos estaba el equipo de desarrollo del cliente real. Lejos en cantidad de personas como el teléfono descompuesto, ¿no? Y fue impresionante, fue totalmente deprimente.
pero bueno, Sí. estábamos muy lejos, muy lejos. Y Eh, precisamente parte de lo que tiene la agilidad es poder acortar esa brecha, ¿no? También si los que recitaron en la mañana del manifiesto dice colaboración con el cliente sobre negociación contractual, ¿no? Y colaborar con el cliente es buscar cómo realmente hacemos equipo, lo conozcamos o no lo conozcamos, ¿no? O sea, que realmente el cliente sea parte fundamental y centrarnos en ello, en el equipo. Y como dice Germán, yo creo que si todos hacemos este ejercicio, ¿no? Que comenta Germán, nos vamos a encontrar en que luego estamos muy lejos y que no sabemos ni siquiera quién es. Entonces, es responsabilidad del equipo, da mucho contexto el poderlo conocer y el Product Owner en el caso de Scrum es el canal para que el equipo conozca realmente para quién trabaja. Genial, Vané. Una pregunta respecto, apareció cuando, esta pregunta apareció cuando hablabas del objetivo del sprint, ¿no? Ujú. Y Luis pregunta si el objetivo del sprint son las historias de usuario como tal. No, el objetivo del sprint es lo que me da en conjunto hacer todas las historias de usuario. O sea, es decir, a ver, yo ya seleccioné 25 historias de usuario. Si yo las tomo y las veo en conjunto, ¿a qué me va a llevar ese sprint? Ah, pues el objetivo de este sprint es eh, darle a la aplicación la capacidad de cobro en línea, ¿no? Ese es el principal objetivo del sprint. Todo lo demás, todas las historias que van alrededor, algunas aplican directamente o están dirigidas para satisfacer ese objetivo de manera directa y otras de manera indirecta y otras me van a ayudar a solventar objetivos de siguientes sprints, a poder ir a adelantar cosas muchas veces, ¿no? Hay cosas de backend que pues no alcanza luego el tiempo, ¿no? Para hacerlas en un solo sprint, que me ha pasado con algunos equipos, pero aunque no sea tangible en ese momento para ese sprint, va a ser tangible en el siguiente. Entonces, cuando tú ya tomas todas tus historias, tienen que tener un sentido. Y justo hace poco asesoraba a un equipo que el conjunto de historias de usuario estaban dirigidas a diferentes secciones de la aplicación. Si tú las unías en conjunto, no te decía nada. O sea, no podías establecer un objetivo porque era como de todo. Eso también ayuda a organizar mucho mejor los roadmaps y el trabajo por sprint. Bien, entonces, y una de las cosas de la retrospectiva, ¿no? De la daily, ¿no? ¿Cuán lejos estamos del objetivo del sprint? Si nos estamos acercando o no. Estamos en Exacto. una buena conversación. Sí, porque si digo, ¿qué hice ayer y qué hice hoy? Pero pues si no es el objetivo, pues no importa lo que hagas, ¿no? O sea, ¿qué tanto importa lo que hagas? Y pues no. Bueno, otra pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre hipótesis, experimento y solución? Ah, ok. La hipótesis es parte del experimento. O sea, el experimento como entrada tiene una hipótesis que es la afirmación o el argumento que estamos utilizando, ¿no? Sobre el cual vamos a armar el experimento. Pero esa es la entrada. Ya que tú tienes esa entrada, estableces el cómo, ¿no? Que ese ya es el diseño del experimento. Y el resultado, mencionó solución, ¿no? A lo mejor la solución va dentro del experimento y ya analizas el resultado, pero tienes que analizarlo desde el principio, decir, ah, mira, esta fue la hipótesis. En caso, por ejemplo, de clientes, decimos, a ver, la hipótesis es que al usuario le va a generar más valor, o sea, no tenemos estudio, tenemos cierta idea, pero la hipótesis es que al usuario el mayor valor que le podemos generar ahorita por temas de la pandemia es una funcionalidad que le permita solicitar créditos sin salir de casa, ¿no? Que se valide su identidad desde su casa. Entonces, esa es la hipótesis. Ahora, armo el experimento, a ver qué le vamos a poner, cómo la pudiéramos hacer, cómo ahí podíamos determinar si va a ser con prototipo, con mínimo producto viable, ¿no? Y después ya vemos el resultado. Entonces, hipótesis es parte del diseño del experimento, es la entrada principal. Lo que yo he visto en muchos casos es que decimos, pues elegimos este conjunto de historias, ¿no? En temas de innovación. Ah, ok, ¿y cuál era la hipótesis o cuál era la premisa? Ah, no, quién sabe, pues nos dijeron que hiciéramos esas cosas, no sabemos por qué, ¿no? Entonces, por eso es tan importante conocer el para qué, ¿no? Esa es parte importante de las hipótesis con las cuales vamos trabajando.
Perfecto, perfecto. Sí, dejar las hipótesis bien claras y que esté bien Exacto. explícito para qué estamos, Y qué también, estamos sobre queriendo todo, probar. antes de terminar con esa pregunta, el origen de la hipótesis. O sea, el origen es un estudio, una encuesta o una idea o algo que a alguien se le ocurrió. O sea, ¿cuál es el origen de la hipótesis? Bien, genial. Vane, hay varias de MVP, hay varias preguntas de MVP. Eh, vamos con esa serie, dale. Vale. La primera es si el MVP es solo el primer release o puede haber un MVP 1, 2, 3, un MVP 4. ¿Cuándo deja de ser un MVP? El MVP es el primer lanzamiento, ¿no? Que cumpla, ahora tiene que ser simple, ¿no? Para que sea mínimo, ¿no? Porque si decimos, este es el MVP, pero me tardé 20 sprints, eso ya no es un MVP, ¿no? O sea, el MVP es la funcionalidad mínima y se puede considerar el primer lanzamiento para probar una generación de hipótesis. Si yo le voy agregando cosas después, ya no es mínimo, ¿no? Porque ya le estoy agregando otros sprints. A lo que yo me refería al principio con todo esto es que mucho de la esencia del MVP, de la esencia, es importante considerarla cuando diseñamos sprints. No quiere decir que todo lo hagamos un mínimo producto viable, sino que incorporemos esas esencias porque algo que he visto mucho es que de repente nos colgamos muchos sprints y no liberamos. Entonces, creo que mucho de la filosofía de las esencias del MVP las podemos incorporar. Ahora, MVP pues es el primero, ¿no? Es el mínimo producto viable, el mínimo, ¿no? Si yo le agrego cosas, ya no va a ser lo mínimo. Otra relacionada con esto es MVP versus historias de usuario, ¿no? Si defines primero el MVP y de ahí detallas las historias de usuario, o cada cuánto defines los MVP, pregunta. Bueno, eh, depende mucho del arranque del proyecto, es decir, de si hay un product discovery, porque hay como varios caminos para esto. Cuando hay un product discovery, generalmente ya se tiene pensado el cuántos sprints pudieran tenerse, qué objetivos pudieran tener tales sprints, y dentro del Product Discovery sale mucha esencia para las historias de usuario. El problema viene cuando no hay un Product Discovery, solo viene un objetivo de negocio y pues pónganse a planificar y el Product Owner empieza a generar el backlog. Cuando eso, el Product Owner va generando el backlog y va armando las ideas conforme lo va generando y va priorizando conforme va generando el backlog, ¿sí? Partimos desde una primera versión. Recuerden que el backlog es un elemento, un artefacto vivo, que también es iterativo incremental, que es de descubrimiento, que deposita todas las ideas de generación de producto. Y a partir de ahí se va viendo con el equipo la priorización de negocio de ese backlog y conforme vamos descubriendo factibilidades, vamos haciendo el cruce de priorización para poder tener tanto criterio de negocio como criterio de factibilidad técnica o de factibilidad del equipo, si es que no es algo técnico. Perfecto. Ahí van, preguntan también si existen mejores prácticas para definir un MVP cuando el producto es muy grande o complejo, y también si hay algunas otras técnicas que no sean User Story Mapping, ¿no? Uy, hay muchas formas de mapear y de dimensionar. De hecho, eso es mucho de lo que yo veo en el taller de requerimientos, porque algo que me gustaría que les quedara muy claro, es que la historia de usuario es una esencia de donde se desprenden muchas cosas, pero no solo de historias de usuario vive el hombre, ¿sí? O sea, no nada más es hacer historias, es ver qué se desprende con las historias. Yo poco pudiera hacer o le resto visibilidad al equipo si me centro en solo tener historias, ¿sí? Las historias es una forma de dimensionar. Para mí y en mi experiencia, de las mejores formas de redactar un requerimiento para poderlo hacer simple. Eh, Debe de contener cada una de las historias un para qué, porque si no trae un para qué no vamos a entender y no va a ser priorizable, pero alrededor de la historia se pueden desprender otro tipo de mapeos,
¿sí? Viene, por ejemplo, el tema de los mock-ups, ¿no? El poder decir, bueno, esta es la historia, pero lo uno con un mock-up o una serie de prototipos donde veamos pantallas o veamos algo tangible para unir las historias con otra cosa. La verdad es que yo he visto que las historias por sí mismas restan mucho valor si no complementan otras prácticas. O sea, no solo de historias viven los requerimientos en la agilidad, ¿sí? Genial, Vane. La, la siguiente, cuando hay varias líneas de negocio y un PO, ¿sí? Para la misma solución, ¿el MVP puede ser diferente para cada uno? ¿O cómo recomiendas manejar ese MVP? No, es que aquí es el reto de ese product owner. El product owner representa la voz del cliente y esa voz se alimenta de otras voces. Esas otras voces son distintas líneas de negocio. El valor que da tener un product owner es que tenemos una sola persona que reúne todas esas visiones y prioriza, ¿sí? Entonces, no generaríamos un MVP por cada línea de negocio. Ahí el reto del product owner es tomar la visión, entender esa voz del cliente alimentada por todas las líneas de negocio y poder identificar de cada una de las líneas de negocio cuál sería la mínima funcionalidad sobre la cual aprenderíamos mucho del cliente para un mínimo producto viable. Si nos salimos del mínimo producto viable y nos vamos al tema de sprints normales y naturales, el poder decir, ok, en 3 sprints, cubrir la funcionalidad que va a aportar más valor a cada una de esas líneas de negocio. Porque si hacemos un MVP por cada una de las líneas, estamos provocando silos dentro del producto desde un principio y eso es parte que después nos va a meter en broncas. Perfecto, Vane. Queda ninguna más, creo, de MVP. Volvemos un poquito a los objetivos del sprint y preguntan si puede tener varios objetivos un mismo sprint. No, un solo objetivo, tú puedes tener muchas historias, pero un solo objetivo. Tienes que partir, me voy a regresar un poquito acá a esta. Tienes que tener un objetivo por sprint que al final esté relacionado al objetivo general y muchas historias, ¿no? O sea, dependiendo obviamente del número de personas en el equipo, pues será el número de tarjetas que puedan manejar por sprint, pero es un solo objetivo con varias historias de usuarios relacionadas, unas relacionadas directamente y otras indirectamente. Bien. Acá preguntan, si un usuario define una funcionalidad específica a poner en producción, ¿puede considerarse eso un MVP? Si es la mínima, mira, me voy a regresar a, ¿dónde está? Por acá. A esta. Si es el poder recabar la mayor, si eso me da esa funcionalidad, me va a permitir recabar la mayor cantidad de aprendizaje validado sobre los clientes y me va a permitir alcanzar una visión en pequeños incrementos, se puede, se vale, ¿no? Hay muchas aplicaciones que empezaron con muy pocas funcionalidades. Creo que todos hemos vivido la evolución de la mayoría de las aplicaciones que utilizamos, ¿sí? Y a lo mejor era una o dos funcionalidades nada más y al final alcanzaron una gran visión en pequeños incrementos. Entonces, se vale siempre y cuando haga sentido a los clientes, ¿no? O sea, si es una funcionalidad aislada y no hay mucho, o sea, eh, complica al cliente entender cómo esa sola funcionalidad la va a utilizar o cómo va a acceder a ella, aguas, ¿no? Pero se vale que sea una sola funcionalidad que se pruebe, porque ya estoy recabando aprendizaje sobre los clientes. Bien. Preguntan, ¿qué harías si para desplegar un MVP depende si tienes que lidiar como con otras 20 áreas que te den la infraestructura? Pues Yo no lo aquí tengo les que digo que pensar cambien porque ya me ha pasado. mi recomendación es que cambien de chamba, pero seguramente tú tienes alguna mejor. Pues mira, la verdad es que en todos lados hay dependencias y creo que hacemos mucho mal el no hablar explícitamente de ellas. Simplicidad
a lo mejor no eliminar las dependencias en su totalidad, pero sí manejar las interacciones con estos equipos dependientes de una manera más simple y menos burocrática. Compartir el objetivo del sprint, sea que esa área trabaje con agilidad o no, a mí me ha hecho mucho bien en función de empatía con las otras áreas con las cuales tienes dependencia. Y entender entonces qué dependencias, así como analizamos objetivos, poder determinar cuáles dependencias tenemos que buscar simplificarlas, con cuáles dependencias tenemos que andarnos con cuidado y el cómo hacemos para que podamos dar mayor valor a pesar de las dependencias. A mí, eh, bueno, en esencia Scrum no distingue equipos dependientes, que esa parte se me hace muy padre. O sea, puedes tener tú N equipos, pero para Scrum todos en conjunto significan el Development Team, ¿no? Porque no hay una distinción en Scrum para equipos con dependencia. No, es función de Product Owner, Scrum Master y del equipo el poder provocar que esas dependencias, equipos con los que tienen muchas dependencias, entiendan objetivos, se sumen y entre todos vean cómo lo pueden hacer más simple. Sí, la opción de Germán es buenísima y muy práctica y muy simple, pero pues podemos intentar gestionar mejor las dependencias. Ahí viene, ya me recité todo sin querer, pero el primero de que dice en el manifiesto dice, ¿no? Individuos, interacciones sobre procesos y herramientas. En esas interacciones están los equipos con dependencia. Entonces, en este cruce de prioridad de negocio con factibilidad, en la factibilidad entra la dependencia, precisamente. Hay otra pregunta relacionada que dice, ¿cómo lidiar con la burocracia excesiva y que a veces la agilidad se transforma en un monstruo, ¿no? Quizás está relacionada con esto de las dependencias. ¿Algún otro tip que puedas dar para lidiar con la burocracia excesiva, Vane? Pues en tema, me voy a regresar a esta que les decía, que la simplicidad no va en contra de la calidad ni del cumplimiento. Algo que es muy diferente es el cumplimiento normativo versus burocracia, ¿no? Nosotros como agilistas podemos cumplir y cumplimos con cumplimiento normativo siempre y cuando también eso le traiga valor a la empresa. Entendemos como burocracia, pues todo esto que está puesto ahí, que no se cuestiona, pero que en general no aporta valor y alarga, ¿no? Los tiempos y los trámites y demás, ¿no? Entonces, entendiéndose que la burocracia no distingue tamaños de empresas, créanme que hay empresas pequeñas que pueden llegar a tener mucha burocracia. La burocracia no distingue en tamaños de empresa. Nosotros debemos de distinguirla, nosotros debemos de ser capaces de poder decir, podemos romper con la burocracia y seguir teniendo cumplimiento normativo. Hay otra manera de generar evidencias, hay otra manera de generar resultados. Y eso es lo que nosotros tenemos que decir cuando nos topamos con procesos y prácticas burocráticas. Una es aprender a cuestionar sanamente y la otra es garantizar la parte de cumplimiento normativo y de objetivos, que por supuesto lo que tenemos en la agilidad lo cubre. La agilidad es simplemente un conjunto distinto de disciplinas, pero son disciplinas y esas disciplinas nos llevan a cumplimiento. Los tableros digitales tienen muchísima información y tienen mucha forma de poder cubrir con cumplimiento normativo cosas que luego nos piden en formatos. Lo que cambia son las evidencias, pero evidencias del trabajo, por supuesto que podemos tener. Perfecto, Vane. Cambiamos un poquito de área. Digamos al tema de la experimentación. Preguntan, hay un caso acá de un área que hace un año que está trabajando de la misma forma y no se animan a experimentar, tienen miedo de experimentar. ¿Qué tips o qué recomendación podrías darle a esta persona para que en su área se animen a experimentar? Primero, indagar de dónde viene el miedo a experimentar. Las encuestas anónimas son en esos casos las mejores para que la gente se pueda abrir. Algo como lo que decís ahorita en Menti, ¿no? Que es anónimo y que podemos recopilar información, porque hay que ver de dónde viene el miedo de experimentar. Generalmente, en tema de cultura,
viene por el miedo a equivocarme, porque el error es castigado, ¿sí? Y el tema con esto que vemos del aprender y demás, es que seguro que en algo nos vamos a equivocar, ¿no? Entonces, lo primero es, por supuesto que esta es una de las que son más frecuentes, pero hay que ver con ese equipo en particular cuál es la tendencia o el miedo a equivocarse, ¿no? O miedo a experimentar generalmente va en relación a un miedo a equivocarme. ¿Qué va a pasar si falla el experimento? Tiene que haber reglas del juego muy claras. Vamos a experimentar con esta hipótesis, vamos a evaluar resultados y vamos a evaluar los escenarios en caso de que sea exitoso el experimento y que no sea exitoso. Porque si las personas, vamos a experimentar, pero no sé qué va a pasar si la riego, no sé qué va a pasar si falla el experimento, prefiero quedarme en no experimentar. Entonces hay que darle a la gente el escenario completo, qué va a pasar si sí funciona y qué va a pasar si no funciona, ¿sí? Y sobre todo, pues cada equipo es muy distinto. Esta es la generalidad, pero de repente hay miedos muy particulares que vienen o por la empresa o por la experiencia de vida de la persona, ¿sí? Entonces, las encuestas anónimas ayudan mucho para que la persona que es líder en ese equipo encuentre formas de poderle presentar al equipo la información y el experimento en tema de consecuencia. Generalmente lo que nos da miedo es la consecuencia. Entonces, que quede claro las reglas del juego, qué va a pasar si falla. Y algo también, los criterios de decisión durante el experimento. Eh, ahorita dije mucho de broma y no tan broma, ¿no? Esto de recitar el manifiesto ágil, pero es que son los valores de la agilidad, los valores de una empresa, los valores de la agilidad. No nada más es para recitarlos como yo lo hago todas las mañanas, sino también es porque son criterios de acción. Eso es lo que significan los valores. Son criterios de acción y de comportamientos, ¿no? Entonces, yo como agilista tengo estos valores, como persona tengo estos valores, y la empresa donde esté tiene un conjunto de valores importantes, ¿no? Y esos valores lo que nos dan es una guía sobre cómo comportarnos, cómo actuar y cómo decidir. Entonces, para darle tranquilidad al equipo y que se le baje el miedo a experimentar, hay que aclarar criterios de acción y de decisión. Es decir, si pasa cualquier cosa, ¿cuál va a ser el criterio, ¿no? De acción y de decisión. Si esa parte queda clara, el equipo se va a sentir a gusto, porque si no es como decirles, miren, aventarse del avión está increíble y vámonos, van a ver que va a estar padrísimo. Una, no sé si me van a dar paracaídas. Dos, no sé cómo activar el paracaídas. Entonces, aunque a mí me digan que es genial aventarme del avión, yo no me voy a aventar, ¿no? Hay que convenzan a otro. Entonces, yo prefiero quedarme adentro y me pierdo la experiencia padrísima de aventarme del avión. Entonces, tenemos que decirles, a ver, ¿qué vas a sentir? Vamos a ensayar, te voy a dar un paracaídas, así se va a accionar y darte todo para que te animes a aventarte del avión. Me encanta, Vane, me encanta. Si te dicen hay un experimento y si falla, los corremos a todos, pues Sí, nadie va a animarse, ¿no? no, o peor, no me dices, pero yo me lo imagino, ¿no? Exacto. Eso es lo peor. Malo que me lo digas, pero peor que yo me lo imagine, ¿no? Bueno, nos quedan pocos minutitos, Vane. Hay una pregunta que por ahí estaría bueno, quizás sirva para recuperar algunos tips que nos has dado en esta hora y media, que dice, para evitar la cascada, sobre todo con etapas de diseño, desarrollo y testing, ¿qué recomendaciones tienes? Quizás habría que revisar un poquito lo que vimos, ¿no? Pues miren, yo les recomiendo, ahorita lo voy a poner por acá. Ya ven que estábamos hablando de simplicidad. Yo les recomiendo que se acuerden de la maleta de mi tía Pina, este, que es el time box. El principio del time box es lo más importante para no cascadear, porque es hacer nuestro mejor esfuerzo con el mejor enfoque, o sea, enfocados y con un objetivo claro en un tiempo límite. Lo mejor que podamos sacar en un time box de un día, 3 días, una semana. Esto mucho funciona a diseño y análisis, porque si no nos vamos a tirar
como antes en la cascada, ¿no? Que era mucho de, bueno, decían, de mucho análisis de diseño, pero siempre sacrificaban mi bonita y hermosa etapa gigante de análisis porque irse corriendo a construir. No es que guarde rencores, pero a eso a mí me afectaba mucho, porque en la cascada yo tenía mi etapa, o sea, yo era la protagonista de ella. O sea, decían análisis, la etapa de análisis y era mi etapa, ¿no? Pero pues también en esa etapa luego teníamos prisa y luego en diseño también teníamos prisa y nos íbamos directo a construir. Entonces, para mí es rescatar esta esencia del time box, acuérdense de la maleta de mi tía Pina, y es lo que te quepa en esa maleta, considerando el objetivo es tu criterio. Y el enfoque te lo da el tener claridad del qué y el para qué. Enfocados en un tiempo límite, saquemos lo que mejor tengamos que sacar. Yo lo que me pasa comúnmente es que si a mí me dan un time box de análisis y de factibilidad y de todo, digo, obviamente yo en mi rol de business analyst, ¿no? Porque yo generalmente apoyo product owners, pero yo no priorizo, esa es la diferencia entre un business analyst y un product owner. Yo como business analyst, generalmente lo que me pasa es que si tú me das un time box de una semana, hago todos los mapeos habidos y por haber, que mucho es lo que veo en el taller de requerimientos, y generalmente lo que me pasa es que gano más tiempo, porque mapeo, encuentro en ese mapeo muchos huecos de información que son un riesgo muy alto, y entonces puedo conseguir otro time box, ¿no? Porque a veces ojalá me dan una semana, a veces me dan 10 horas, ¿no? Entonces decir, a ver, la información más completa, y se acaba el time box, y ahora sí se acabó, y nos vamos a priorizar sobre lo que tenemos más certeza, sobre lo que genera más valor, y vamos a continuar porque el análisis iterativo incremental, el diseño también lo es. Entonces, recuerden, la maleta de Metiapina es ese tamaño, es lo que te quepa de acuerdo en el tiempo y de acuerdo a tu capacidad, y respetemos ese time book. Si yo dije 2 semanas, son solo 2 semanas. Lo más importante de ese tiempo es el enfoque. Eso es lo más importante. Y se nos acabó el timebox, Vane. Y hablando de time box, se acabó. Se nos acabó el timebox, Vane. Bueno, pues muchísimas gracias a las casi 140 personas que estuvieron conectadas hoy en esta tarde-noche muy bonita. Así que muchas gracias, Vane, por compartirnos todo esto. Vamos a subir esta charla a nuestro canal de YouTube. Le vamos a mandar un correíto con algo de la info que nos mostró Vane, si es que nos puede compartir su maravilloso experimento. Claro, les comparto se puede exportar, Mural puede exportar, entonces ahí lo ponemos como imagencita y todo. Y Entonces se los comparten. les regalamos esa imagen, les regalamos también algún descuento para alguno de los cursos que están por venir. Así que estén atentos, vamos a mandar ese correo. ¿Sí? Pues muchísimas gracias, Vane. Buenas noches a todos, muchas gracias a todos y seguimos aquí desde Agile Talks abrazándolos a la distancia. Recuerden, próximo jueves, Juan Banda, hablando de Extreme Programming. Regístrense en el Meetup. Seguimos en contacto. Muy bonita tarde a todos. Gracias por conectarse. Seguimos en contacto. Buenas tardes.